el llamado de Dios en la adversidad? ¿A cuánto los ha llamado Dios en la adversidad? Somos dos, solamente dos. ¿A cuánto los ha llamado Dios en la adversidad? Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los israelitas, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y el campamento contra ellos destruía los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y vendían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así vendían a la tierra, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuántos saben que Dios te va a hablar en esta mañana? Esta historia empieza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios los entregó a los madianitas por 7 años. Y los madianitas los atacaban, arruinaban sus cosechas, como hemos escuchado, en todo el territorio. Dice que los madianitas tenían una gran cantidad de camellos, que los caballos sentían temor. No dejaban nada con vida. Invadían como una plaga de langostas. Yo quiero que vayas ahí con tu mente y hagas un panorama de lo que sucedía. Y quiero compartirte en esta mañana algunos principios que nos enseña esta historia. Yo solo voy a tomar algunos versículos, iglesia, pero me gustaría que tú tomaras esta semana, fueras a Jueces, el capítulo 6 y el capítulo 7. Y vamos a meditar esos principios. Lo primero que Dios me habló cuando leí ese texto, y que lo leí cuando toda la iglesia íbamos leyendo el libro de Jueces, y dije, esto lo tengo que compartir con la iglesia. Lo primero es, dice, Israel hizo lo malo a los ojos del Señor. Y Dios los entregó en las manos de los madianitas, que los esclavizaron por 7 años. Yo te tengo que compartir, iglesia, en esta mañana, y es que el mundo de hoy, el que tú y yo vemos por la tele, es un mundo autosuficiente. Lo compartían en el retiro, en el congreso que hicimos hace unas semanas. No es que
sean ateos, porque el ateo para negar a Dios tiene que decir que no existe. Es un mundo indiferente. Es un mundo que tú te lo encuentras en la escalera, ¿sí o no? Es un mundo que tú te lo encuentras en tu familia. Le da igual que tú vengas a la iglesia o que no vengas. Es un Israel indiferente. Es un Israel desobediente a los mandatos del Señor. Y cuando leía esos 2 capítulos yo decía, pero ¿por qué llegaron a esa situación? Y el Espíritu Santo me llevaba a Génesis. Dios había puesto a Adán y Eva en el paraíso. ¿Cómo es posible que terminaron escondidos de Dios y tapándose con unas hojas? Vea Génesis, dice que tapándose con unas hojas cuando eran los reyes del universo. Dios los había puesto ahí. Pero ¿sabe qué les pasó, iglesia? Desobedecieron. Y cuando leía esa historia del pueblo de Israel en el capítulo 6 de Jueces, que terminaron, se los acabo de leer, terminaron en cavernas, en cuevas. En tabernas también se esconden muchos, ¿no? Escondidos. Pero la promesa de Dios era que os voy a dar una tierra que emanará leche y miel. ¿Por qué terminaron en cuevas? A mí el Espíritu Santo me ministraba. ¿Por qué terminaron en cuevas? Y el Espíritu Santo también me ministraba con ese pasaje donde Saúl, llamado por Dios a ministrar el pueblo de Israel como rey, termina cuando no escuchaba la voz de Dios por desobediencia, yendo a una pitonicia, espiritistas, para escuchar la voz de Dios. Iglesia, es muy grave cuando desobedecemos a Dios, se corta esa comunicación con Dios. El mundo está en un periodo de desobediencia, iglesia, y en esta mañana nos tiene que hacer reflexionar. El mundo está en medio de una pandemia. Yo cuando el viernes escuché que viene una nueva cepa y que parece que no hay posibilidad de las vacunas, yo dije, Dios, ¿qué me estás hablando a mi vida? O sea, que mi vida está en peligro, que yo voy a ir a darle cuentas a Él, que cuando toco el ascensor me puedo estar contaminando, que todo lo humano va a caer nuevamente, la economía. Dice que las bolsas cayeron. A nivel humano sabemos qué está pasando. No, es que el mundo allá afuera está en pecado. No, Dios no está diciendo lo que estaba pasando con los madianitas. Dios estaba hablando a su remanente, a los que Dios ha hablado de sus promesas, a los que Dios ha levantado. A esos son los que está hablando Dios. El mundo estuvo en el tiempo de Jesús, pero en esta mañana te tengo una buena noticia. Para el justo, la palabra dice que hay un círculo de protección. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana?
Job capítulo 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:10. ¿No le ha cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Hay un cerco alrededor nuestro que no hay diablo que lo pueda traspasar. ¿Cuántos se lo creen a Dios en esta mañana? Hay un cerco alrededor de ti, de tu casa, de tu familia, de todo lo que tú tocas, de todo lo que tú emprendes. Hay un ladrón por ahí. Esos madianitas están por ahí. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un matrimonio, pero el enemigo le robó el disfrute? ¿Cuántos viven un matrimonio con propósito? Y no es una carga, sino una bendición saber que alguien te espera en casa cuando sales a casa, que alguien te dice: no pasa nada, yo estoy aquí. Un matrimonio con propósito. Porque el enemigo a muchos matrimonios les ha robado el disfrute. Tal vez te congregas, pero el enemigo te ha robado el gozo de adorarte. Yo ahora me estaba disfrutando en mi corazón de verlos con manos levantadas, ahí adorando. No te has dejado robar el gozo de adorarle. Pero a veces hay vidas que están viviendo de las migajas en todas las áreas de la vida. Eso le pasaba al pueblo de Israel con madianitas. Ponte que subían como langostas con esos camellos, acabando todo, destruyendo todo. Les dejarían migajas. Y el enemigo hoy no es más que menos. Estás viviendo con las migajas. Pero gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó en esta historia que estamos compartiendo en esta mañana? Los israelitas clamaron a Dios. Porque Israel se había empobrecido a causa de Madián. Mi pregunta cuando preparaba esta palabra dice: ¿por qué esperó Israel tanto tiempo? 7 años. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar por esta pandemia? Vuelvo y se los digo, la gente allá afuera no conoce, pero nosotros, ¿cuánto vamos a doblar rodillas cuando decimos: Señor, aquí estoy, límpiame, purifícame, haz tu obra? Israel clamó a Dios, pero demoraron 7 años. Yo no sé cuánto tú has demorado para decir: Señor, yo no puedo seguir solo, yo voy a buscar a Dios. A veces hemos ido buscando a ver si la discoteca nos daba la alegría, a ver si el sexo, a ver si la droga, a ver si el alcohol, a ver si mi amiga. Cuando me pasa algo, antes de doblar rodillas en Facebook, una carita, a ver si alguna por todos mis 400 amigos. Mentira. ¿Sabe quién dice que somos sus amigos? Jesús, porque nos ha revelado lo del Padre. Buscamos soluciones en otras circunstancias, menos en el que nos puede dar la solución. Ante este clamor de Dios, Dios envía un profeta. Maravilloso Dios. Siempre que clamamos, siempre que decimos: Señor, no sé qué está pasando con mi vida. Y durante el ministerio Dios te ha permitido
escuchar de todo. Yo he escuchado, dice, Señor, me arrollé un día al pie de mi cama, doblé mis rodillas y dije, Señor, no puedo más, ahora me rindo. Me subí por un peñasco y dije, Señor, aquí llorando, derramando lágrimas, me rindo. Recuerdo un testimonio que decía, y luego vi y dije, pero si ahí al frente está la casa de los pastores. Ese momento es el que Dios utiliza cuando el pueblo de Israel dice, Señor, ¿por qué nos está pasando todo esto? Clamaron. Y en ese momento, en ese clamor, Dios revela a un profeta. Dios siempre nos habla. Le habló a David cuando había pecado. Pero Dios continúa hablándonos. No sé si a vosotros les ha pasado, pero yo inclusive cuando estaba allá buscando a Dios de vez en cuando, venía alguien y me decía, Olga, mira, es que tú, y empecé a decir, Dios mío, esta mujer, ¿por qué me está hablando así? Si es justo lo que necesitaba escuchar. Es justo lo que le estaba preguntando a Dios. Dios inclusive utiliza inconversos para hablarnos. Pero Dios siempre está levantando profetas para hablarnos. Su palabra siempre está ahí. Le revela por qué están en esa situación. Jueces capítulo 6. Dice, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y los di a su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. La desobediencia. Y en este momento difícil que está pasando la humanidad, Dios llama a Gedeón. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios llama? Creo que el fin de semana pasado, estuvimos en un congreso de misiones. Y me impactó, me vine con ese gozo y con esa esperanza. El Espíritu Santo me ministró y creo que a todos. De ver jóvenes que se están yendo a lugares difíciles, inclusive exponiendo su vida. Burkina, sabemos todo lo que está pasando allí, en esa parte. Y en esos grupos que hicimos a nivel de nos dividieron por grupos, algunos jóvenes decían, yo le he pedido permiso al pastor para que me deje llevar esos jóvenes que ya están viniendo a la iglesia, pero están muy indecisos. Y los he llevado allí y el Espíritu Santo ha hecho su obra y han venido tremendamente convencidos a trabajar en la obra del Señor. Cómo Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos, Dios está levantando un remanente. Hay jóvenes, hay esperanza. La iglesia de Jesucristo continúa. En ese llamado, Dios nos enseña que ve más que nosotros. Gedeón, Dios llama a Gedeón. Antes que Gedeón había sido Débora, una mujer que Dios levantó. Dice que el pueblo de Israel tuvo por 40 años reposo. La usó. Por eso el pueblo se había tranquilizado. No pasa nada. Nos pasa a veces, ¿no? Cuando solo son bendiciones, nos relajamos.
Y este hombre era lo más improbable. Y aquí Dios te va a hablar en esta mañana. Era un campesino, sudoroso, trillando un poco de trigo en un lagar. O sea, ¿qué hace un hombre trigando trigo en un lagar? Eso tiene que ser al aire libre. Estaba escondido en el subterráneo. Su única esperanza era desviar su mirada de los madianitas. Desanimado, miedoso. Y Dios no ve lo que hay en Gedeón en ese momento, sino lo que Él puede hacer en Gedeón. ¿Qué tal que Dios mirara cuando nos llama, cuando nos escoge, lo que hay en cada uno de nosotros? Dios mira lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. ¿Cuántos se lo van a creer al Señor en esta mañana? Y se le aparece el ángel del Señor. Dice, el Señor está contigo, varón valiente y esforzado. Y me imagino a Gedeón diciendo, ¿a quién está mirando? Valiente yo, esforzado, cuando estoy aquí escondido. Y Gedeón le saca el currículo a Dios. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, yo soy el menor de la casa de mi padre. Tú no eres. Te sacó el currículo a Dios. Hermana, vamos a necesitar una profesora en escuela dominical. Ay, no, pastora, yo no. Necesitamos comprometernos con misiones porque esta iglesia ha sentido el llamado de Dios a las naciones y puede que no nos movamos de este local, pero Dios nos va a usar allá en las naciones. Hermana, tú podrías colaborar. Ay, pastora, es que yo, no, tú sabes cocinar. Tú sabes cocinar. Tú tienes 20 euros y si no tienes, pídeselos al Señor. Pero tú te vas a comprometer. Yo no me voy a quedar con 4, yo me voy a quedar con todas las mujeres de la iglesia. Comprometidas a trabajar en las misiones. ¿Cuánto lo creen? Y Dios nos va a usar para tocar vidas. Unos estarán en primera fila ahí proclamando su palabra, anunciando como en Burkina, exponiendo su vida, pero detrás habrá un ejército celestial. ¿Cuántos van a estar detrás ahí? Y cuando cocinamos, no cocinamos ahí mecánicamente. Yo cuando cocino digo, Señor, toca vidas, toca corazones. A veces me quemo y digo, Señor, por tu gloria, porque tú toques una vida, porque tú levantes, porque tú restaures. Dios no necesita cosas extraordinarias. Dios necesita vidas que le crean y que estén rendidas a su nombre. Lo extraordinario lo hace Él. ¿Cuántos se lo creen en esta mañana? Dios vio lo que estaba haciendo, a punto de hacer en Gedeón. El ángel le dijo, el Señor está contigo, varón valiente y esforzado. Créele lo que Dios va a hacer en tu vida. Dice la palabra del Señor que tú eres una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, yo lo creo. Por eso estoy en este lugar, aunque Dios lleva un proceso conmigo, pero yo creo que yo soy una nueva criatura, yo soy una hija de Dios, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres, dice en Juan 15, dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Su obra maestra. Justificados por su sangre, dice Romanos, libres de toda condenación. ¿Cuánto le van a creer al Señor en esta mañana y se van a levantar? Dios motiva a Gedeón y nos motiva en esta mañana a cada uno de nosotros, a los retos que estás ahí librando en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Dios te dice en esta mañana, yo estaré contigo y derribarás a Madián como a un solo hombre. Yo se lo estoy creyendo al Señor.
Yo quisiera que tú le creyeras al Señor en esta mañana. Yo voy a derribar, yo voy a destruir ese enemigo que quiere destruir los jóvenes. Yo voy a estar ahí, yo me levanto. Yo me levanto por esas mujeres, yo me levanto por esos niños en escuela dominical, yo me levanto por esas vidas llamándolas una y otra vez en el ministerio de acogida, yo me levanto por misiones. Gloria a Dios. Pero en ese proceso, ahí en ese capítulo 7, Gedeón debía poner su vida en orden. Su padre era una idólatra. Sacrificaban a los ídolos. Y el servidor del Señor, a lo que nos está llamando el Señor, y Dios viene hablando. Yo cuando encontraba esta palabra digo, ¿cómo Dios lleva un orden hasta cronológico? Hace unas 2 semanas Dios nos hablaba que nuestra vida y nuestra casa le tienen que servir al Señor. Escuché 3 amén. Nuestra vida y nuestra casa le tienen que servir al Señor. Iglesia, la adoración en privado, cuando tú todo lo que haces dices, uy, no, me están proponiendo esto, pero no. Ahí en privado, en tu oración, en todo lo que haces. La oración en privado nos prepara para el poder de Dios en público. Dios trabaja en nuestros miedos y en nuestro orgullo. Es la manera de trabajar de Dios. Si Dios no trabaja en nuestro orgullo, ¿qué poquitico le pudieran servir a su obra? Es que el orgullo está ahí. Queremos atribuir lo que es de Dios. Y recuerdo el testimonio en un congreso de un pastor. Era hijo de pastores, había estado ahí, había estudiado en el seminario y se fue a Estados Unidos y empezó a trabajar con jóvenes y todo. Y a los 6 meses estaba profundamente agotado, cansado. Y fue al médico y lo mandaron en una pecera a mirar pescaditos porque no dormía, estaba súper angustiado. Y bueno, era una persona de oración. Le dijo, Señor, ¿qué está pasando? Si estoy trabajando por ti. Y el Señor le dijo, es que está trabajando en tus fuerzas, para ti. ¿Por qué no suelta todo lo que estás haciendo? Déjame que yo obre en tu vida. Dice que soltó todo y que dejó toda carga y adoró al Señor y se rindió. Y Dios hoy lo usa poderosamente. Dice que cuando vino ahí a ministrarnos a Guadalajara, tenía un ministerio de 7,000 jóvenes, sacando jóvenes de la droga. Pero dice, cuando me rendí, porque mientras hagamos nuestras cosas, así sean cosas mundanas, el trabajo, tu familia, todo, mientras los hagan tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a agotar. Y por eso Dios quería tratar con Gedeón. Yo recuerdo cuando empezó la iglesia, un día me levanté y dije, Señor, danos las estrategias, tenemos que hacer buzoneo, como Señor vamos a trabajar. Y en esas oraciones que Dios deja que te calles, me dejó que me desahogara y dijo, tú adórame, tú busca mi presencia, que las vidas y las personas me encargo yo. ¿Cuántos saben que están aquí en esta mañana porque Dios es fiel a una promesa? Él es el que trae las vidas, Él es el que toca corazones, Él es el que levanta, Él es el que restaura. Tú adórame en intimidad, tú búscame, que yo me encargo de usarte en tu tiempo. Y bueno, Dios le dice a Gedeón, porque tenían que librar una batalla contra los marianitas, ¿cuánta gente tienes? Y Gedeón le dice, 32,000. Y Dios le dice, mucha gente, dile que 10,000 se vayan para casa. Hay un principio aquí. Si por la desobediencia vino la maldición, por la obediencia vendrá la bendición. ¿Cuántos se lo creen al Señor? Dios le dice, lleva a beber al ejército agua.
Voy a seleccionar los que van a ir. Los que laman como perros, sepáralos. Y los que lleven la mano a la boca para beber el agua, sepáralos. La mayoría se arrodilló para beber el agua. Yo me imagino a Gedeón, ¿qué hacen? Solo quedaron 300. Y Dios le dio la victoria con esas 300 personas. Dice que ahí está en esos capítulos, dice que fueron de noche con trompetas. Si cuando suena el despertador uno dice, oh, ¿qué ha pasado? ¿Se imaginan 300 trompetas en la noche? Antorchas. Dice que se llenaron de miedo los marianitas, se confundieron y se mataron entre ellos. Tú no le preguntes a Dios, ¿y cómo lo vas a hacer, Señor? Él lo va a hacer. Yo lo he visto en mi vida, Dios lo ha hecho. Y no como yo pensaba, yo no como lo imaginaba, no como lo planeaba. El Señor lo usó de otra manera, pero lo hizo y eso yo lo glorifico en esta mañana. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dijo Jesús, y esa palabra se sigue cumpliendo desde siempre y para siempre. Dios lo va a cumplir en tu vida, ese propósito Dios lo va a hacer. Esos sueños de Dios se van a cumplir. Yo he visto gente que está orando y digo, pastora, yo le venía orando y mira que el Señor, Dios lo cumple. Tú vas a ser el instrumento, escucha mi iglesia en esta mañana, Dios te va a decir, yo te voy a usar para salvar, para atraer a tu familia. Yo ya la he salvado en la cruz del Calvario, pero yo te voy a usar, tu oración, tu búsqueda. Yo soy fiel. ¿Cuántos se lo van a creer? ¿Cuántos creen que Dios va a usar esta iglesia para restaurar a muchos? ¿Cuántos se lo creen? Que tu presencia en este lugar, en esta mañana, está marcando historia delante de la presencia de Dios. Allá hay un remanente que me está buscando y yo voy a ser fiel, yo voy a tocar vidas. Y quisiera invitar al ministerio de alabanza que pasara aquí adelante, porque Dios va a ministrar en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué necesita iglesia en tu vida? Arrepentimiento. Cuando el pueblo de Israel dijo, ¿pero qué nos está pasando? ¿Por qué María nos está destruyendo? Se dieron cuenta que se habían alejado de Dios. Arrepentimiento. Arrepentimiento, iglesia. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice que levantó un clamor. Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu obediencia. Yo me preocupo cuando a veces le voy a decir a alguien y ya me tiene la respuesta. Sí, pastora, pero deja los peros, suéltate en el Señor. Yo me he tenido que soltar. Dios quiere que le creas, que Él te va a entregar. Lo mismo que hizo con Israel, ese Madián va a ser destruido. Que el enemigo no podrá amedrentarte. Cuando alguien se levanta, cuando alguien le cree, cuando alguien ora por su vida, por su familia, por una iglesia consagrada, ¿sabe quién retrocede? El enemigo. Y vamos a pedirle en esta mañana al Espíritu Santo que te ayude. A veces nos levantamos mecánicamente de la silla, pero yo quisiera que en esta mañana te levantaras con un propósito de decirle, Dios, derriba esos marianitas en mi vida, esos secuaces, esos espíritus que están ahí, diciéndome que no puedo, que no soy.
Yo quisiera que tú te levantaras en esta mañana diciendo, Espíritu Santo, ayúdame. Yo cada día digo, Dios, ayúdame. Y que la iglesia se empezara a levantar con propósito. Dios, ayúdame. Dame tu gracia, Señor. Yo sola no puedo. Me levanto, Señor, para que el cielo se abra. Que nadie se quede de pie, porque todos necesitamos de la gracia de Dios, aún aquellos que creen que no son dignos. La gracia de Dios está en este lugar, su misericordia está ministrando. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Y quiero pedirle ahí personas que ya le han dicho sí al Señor y Dios los está usando, que hacen parte de esa parte, acompañando al pastor en esta iglesia, a Juan, a Isaac, y con mi esposo vamos a estar ministrando solo para que el Espíritu Santo hoy te ministre y que tú te levantes con poder y que esos enemigos retrocedan. ¿Cuánto le van a creer que Dios va a obrar en esta mañana? Cierra tus ojos y empieza a clamar el poder de Dios poderosamente mientras el ministerio de alabanza nos ministra. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.